Parece, ya los divertí, ya los Que vía entretuve. confort va con P corta. Bien, tema que vamos a abordar en este bloque. A ver, denuncias del sindicato del INISA, situaciones de violencia que sufren funcionarios por parte de internos. Bueno, no va a ser la primera vez ni la última. El sindicato del INISA denuncia situaciones de violencia en un lugar concreto, el hogar Piedras, en la colonia Berro. Y lo que sí dice el sindicato, y es que esto es algo que se viene dando desde hace tiempo y que va aumentando en tanto el número de compañeros lesionados como la frecuencia de los sucesos. Primeras reflexiones, compañeros. Alfredo. Sí, evidentemente son situaciones complicadas cuando se agrede a funcionarios públicos, ya sean del INISA, maestros, me parece que la agresión de por sí es siempre condenable. Eso, para empezar, me parece que es clave, ¿no? O a los guardias carcelarios, ¿no? Que 2 por 3 también son víctimas de agresiones. Lo que me llama la atención es el hecho de que la primera reacción del sindicato del INISA, viejos conocidos míos, siempre más funcionarios, queremos más funcionarios. Y ahora resulta que hay la mitad de la población de jóvenes que lo que supieron tener, pero igual quieren más funcionarios. Siempre reclaman más funcionarios. Parece que la solución mágica para todo es mayor cantidad de funcionarios. Yo creo que debe haber otras soluciones. Y de hecho el comunicado termina diciendo que le compete al directorio del INISA tomar cartas en el asunto, ya que es su responsabilidad velar por la seguridad, bueno, tanto de los jóvenes que están ahí como por los funcionarios, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. La última vez que hubo... Tú le planteaste eso, creo que era al propio José López, sí, sí. ¿no? Que siempre vienen más funcionarios, dice que nunca es suficiente, que no sé qué. Me parece que aparte tienen mucha licencia sindical los funcionarios, entonces no se dedican a lo que tienen que hacer. Bueno, yo creo que no se soluciona con más funcionarios, se soluciona con otro tipo de educación, otro tipo de establecimiento, etcétera, etcétera. Debe estar escuchando a Víctor Mango, que es presidente de la Mesa Sindical de INISA y dirigente de Suinau. Lo tenemos, creo que en vía telefónica en este momento ya. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Mango? Bueno, acá estaba prestando atención a lo que hablaba el amigo Alfredo ahí. Sí, que siempre... muy amigo no es, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que lo vi una vez sola, pero él siempre opina con mucha propiedad del sistema. Creo que está bastante lejos de la realidad de lo que opina, pero bueno. Bien, ahora, dentro de lo que se plantea el compañero Alfredo, si hay un punto cierto y es la población, al menos por lo que nos informan, la población de jóvenes es menor que otros años, se ha reducido. La población es menor, sí. Es verdad, a lo que fue el máximo histórico en algún momento, que rondaban 500. hasta los 800 chiquilines 800. que estuvieron privados de libertad. ¿Cuántos hay hoy? 330 Bien. Jóvenes aproximadamente. Se han aumentado alrededor de entre 50 y 60 jóvenes en los últimos meses. ¿Y hay verdad, menos funcionarios que antes? ¿Cómo? ¿Y hay menos funcionarios que antes? Bueno, no, en realidad no hay menos funcionarios explícitamente, pero sí hay compañeros donde en el trato directo se ha ido mermando a raíz de las licencias, a raíz de que hay compañeros que se jubilaron, hay otros que han tomado otros caminos y indudablemente en los centros más complicados, como históricamente ha sucedido, sí hay menos trabajadores. Entonces hay, no, porque lo primero que me dijo fue que no hay menos. Sí hay menos trabajadores. No, para entender por qué de pronto hacen falta más, cuando en realidad lo que plantea Alfredo tiene su lógica, ¿no? Si hay menos población dentro de la institución, si surgen problemas, uno deduce que es porque faltarían entonces más empleados, más funcionarios. Por eso le preguntaba. Nosotros en los lugares que son más complicados, que no es la primera vez donde lo estamos denunciando, evidentemente hay una merma de los trabajadores en general. Esto repercute directamente en los chiquilines. Si uno no tiene la cantidad de funcionarios correspondiente para hacer la tarea que corresponde, los primeros que se ven afectados son los jóvenes. Y después la calidad del trabajo. Las condiciones de los trabajadores en estos centros son realmente paupérrimas. Esto ya lo denunciamos en algún momento en la administración pasada, y viene en una continuación de hechos donde en los últimos días se han registrado hechos violentos y que terminaron con trabajadores agredidos y en el banco de seguro, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que plantean, cuando le plantean, está claro, ¿no? Que quien tiene que tomar cartas en el asunto empieza por ser el propio directorio del INISA. Concretamente,
qué es lo que están esperando, cuáles serían sus expectativas. Bueno, hace algunos días, en realidad ya hace muchos días que venimos planteando algunas situaciones complejas, sobre todo en el MD, que era el ex centro SER, de la Colonia Berro, en el centro Piedras, algunos hechos violentos también en algunos otros centros de la Colonia Berro y en Montevideo, donde hemos tenido algún acercamiento con el directorio y hay un llamado a un curso para trabajadores de seguridad donde no se ha puesto de acuerdo el directorio en qué va a hacer, si van a entrar esos trabajadores o no. Lo cierto es que sí reclamamos que debe ingresar personal, sobre todo para estos centros complicados. Recién nos llegó una invitación para reunirnos esta semana y bueno, ahí vamos a encarar este problema que nos surge tener algún tipo de respuesta. Bien. Ahora, ¿en qué clave hay que analizar esta situación que está, como ustedes plantean, agudizándose? Que la sociedad está más violenta, que la pandemia de alguna manera profundiza ciertas violencias. ¿Qué es lo diferente? O determinada inacción que por ahí proviene de la transición de autoridades y demás. ¿Cómo lo ve? Son muchos los factores. Ya hace muchísimos años que la situación en los servicios del INISA vienen cambiando, la violencia es otra. Si bien hay menos jóvenes que de hace mucho tiempo atrás, ahora con la aplicación de la LUC viene como un aumento, repito, en los últimos meses se vio incrementado entre 50 y 60 jóvenes más, sobre todo en Colonia Berro. Y bueno, esto... Pero necesariamente a los hogares más complejos, de mayor no violencia. Necesariamente, no necesariamente. El aumento es en todos los servicios, donde más repercute son donde los chiquilines tienen menos actividades, donde tenés menos personal para aplicar estas actividades socioeducativas y repercute en hechos violentos, que primero, o casi siempre, se da entre jóvenes, pero que últimamente, como en otros tiempos, se ha dado directamente hacia compañeros. Bien, supongo yo que las restricciones en las visitas, producto también de la pandemia, deben tener su que ver, en un estado general anímico, ¿no? Sí, es un conjunto de cosas, pero principalmente también no hay que olvidar que estos chiquilines ya vienen con problemas de afuera, donde después, en el adentro del sistema, repercute desfavorablemente. Sí, no, por supuesto. ¿Es un tema de más funcionarios o es un tema de mayor preparación de los funcionarios? Bueno, algunos compañeros, o la mayoría de los compañeros que trabajan en los servicios que funcionan, digámoslos así, donde los chiquilines tienen altura y donde hay muchísimas más actividades, no han requerido ningún tipo de preparación especial. Nosotros creemos que en los servicios más complejos, por alguna razón en particular y durante muchísimo tiempo, es donde se ve mayor deserción. Y es donde las autoridades de turno, las de hoy y las de antes, no han dado con la tecla. Bien. No puedo evitar preguntarle lo siguiente. Ustedes en realidad habían puesto como que muchas de las baterías apuntando a la ex directora, ¿no? A la expresidenta Fulco. Bueno, es sabido por todos que nosotros tuvimos muchísimos inconvenientes con la administración anterior. Bien. De hecho, todavía hay coletazos de esa administración. Evidentemente que la administración nueva todavía no pudo marcar el eje correspondiente, o todavía no se vislumbra hacia dónde va el INISA. Bien. Hay muchos temas que son delicados, pero en algún momento vamos a tener que sentarnos a conversar y ver hacia dónde va el INISA, ver cuál es el ratio ideal, porque nadie se anima a hablar del ratio. ¿Cuántos chiquilines por trabajador, por ejemplo? ¿Cuál sería el ratio ideal o el que a usted le consta por comparación internacional? Y bueno, por comparación internacional o de acá mismo, indudablemente cuanto mayor trabajadores hay, muchas más actividades se conforman. Y en algunos servicios se habla de 2 chiquilines por trabajador o de 3 chiquilines por trabajador. Esto no sucede. En el centro MD, que es el ex-SER, en algunos momentos, en 4 módulos, trabajan 3 compañeras. Hoy, sin ir más allá, eran 4 funcionarios los que tomaron turno, para 25 jóvenes en 4 módulos. Es imposible que se trabaje así. En realidad las condiciones son realmente horribles para cumplir funciones en esos servicios. Bien. Señalan por lo general el centro SER, ahora justamente el hogar Piedras. ¿Hay alguna otra alerta amarilla en algún otro centro? En Colonia Berro está bastante complicado, salvando lo que tiene que ver con los 2 Ituzaingó y con el centro Granja, que son centros donde hace muchísimo tiempo se mantienen con las mismas direcciones, los mismos trabajadores, donde no hay grandes deserciones. Ahí hay un plan de trabajo importante
y donde de alguna manera los chiquilines que están ahí se adecúan a ese régimen de trabajo. En los otros servicios es más complejo, es mucho más complejo, donde a veces, por distintas razones, van chiquilines ahí que no tienen el perfil adecuado. A ver, ¿cómo sería esa situación, por ejemplo? Y hay chiquilines que es muy difícil el periodo y el tránsito en esta institución, donde van cambiando de centro frecuentemente, ya que no se acostumbran a determinados regímenes o tienen diferencias sustanciales con otros pares. Esto hace que indudablemente... ¿Pero esas diferencias son abordadas? Estoy pensando en diferencias que pueden ser producto de consumo de sustancias, alguna cuestión de salud mental o no abordada. ¿Se les contempla esas diferencias o van todos al mismo módulo? En todos los servicios hay un equipo multidisciplinario, con psicólogos, con técnicos que desarrollan su tarea y en todos son abordados. Ah, bien, entonces... Indudablemente que a veces es insuficiente. Por ejemplo, en el sistema no hay psiquiatra, entre otras cosas. Y repito, en algunos de estos centros donde son los chiquilines más complejos, o donde se dan los episodios más violentos, siempre, o desde hace mucho tiempo, merma la cantidad de trabajadores. No hay psiquiatra, pero a ver, si viene un chico que estaba en tratamiento psiquiátrico, ¿que se corta cuando ingresa al INISA? Y de alguna manera se corta. Al no haber psiquiatra, se tienen que atender fuera de la institución. Y eso conlleva un montón de problemas, ¿no? Tendría que salir a la consulta. Exactamente. ¿No se da esa situación? ¿No se hace eso? Sí, se da, bueno. Pero distinto sería si hubiera más psiquiatras en la institución. Se podría abordar de otro lugar. No, está claro. Bien. ¿Qué otro elemento usted pondría sobre la mesa como un poco detrás de los reclamos que plantean aquí? Hay muchísimos reclamos son históricos algunos reclamos que tienen que ver con cuidar al que cuida. Nosotros tenemos serias dificultades una vez que se ingresa a trabajar en los lugares más complejos. Muchas veces hay deserción por temas de salud de los compañeros, hay un deterioro importantísimo. Y hasta ahora ninguna autoridad, o prácticamente ninguna autoridad, se han percatado de esto, a pesar de muchas veces de los gritos de auxilio que pegan algunos compañeros. Bien. Yo le agradezco por su tiempo. En definitiva, ¿cuál es la expectativa concreta? ¿Han tenido respuesta por parte del directorio actual, de la administración actual? ¿Se les fija una reunión? ¿En qué va a quedar esta denuncia? Tenemos un diálogo fluido con algunas de las directoras, no tan así con la presidenta. De todas maneras, hace un rato recibimos un correo que nos van a recibir el día jueves. Y bueno, ahí entablaremos y nos sentaremos a conversar de todo lo que concierne a tratar de destrabar estos problemas, ¿no? Bien. Le hago la última, Víctor, y de verdad que desde la ignorancia absoluta, porque entiendo que para entender la complejidad del trabajo que ustedes hacen, hay que vivirlo, hay que estar ahí. De afuera es muy difícil imaginarlo, imaginar la cotidiana, pero sí me da para pensar que tiene que haber un gran componente vocacional en el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Y la realidad es cuántos realmente están allí por vocación y cuántos es porque fue lo mejor que pudieron conseguir. De alguna manera eso también interpela el rendimiento de un colectivo, ¿no? Sí, absolutamente. No hay una facultad que indique quién es bueno o malo para trabajar acá, pero lo que sí les puedo asegurar que la mayoría de los servicios del INISA hay un alto porcentaje de compañeras que lo hacen con una gran vocación, que muchas veces y durante mucho tiempo es la familia de ese chiquitín. Eso se lo puedo asegurar. ¿Mujeres especialmente? Absolutamente, sí. ¿Los hombres no están careciendo un poco de la característica? No quiero decir eso. Quiero decir que durante mucho tiempo se dijo que en esta institución habían maltratadores. Bueno, yo aseguro todo lo contrario. Que hayan episodios violentos, sí, claro que sí, siempre hay violencia.
hay violencia entre los pares, hay violencia en una reducción. Eso no quiere decir que le peguen a los chiquilines. Eso no quiere decir. Y cuando esto sucede, hay garantías para ambos lados, porque acá constantemente se aplica jurídica. Sí. Lo que quiero decir que acá, quizás haya gente que no es vocacional, debe haberla. Pero hay de los que sí lo son. Hay muchos compañeros que son muy vocacionales y que son los que están diariamente con esos chiquilines, trabajando y poniéndole el hombro a la institución. Víctor Mango, muchas gracias por su tiempo. A las órdenes. Bien. Entonces, ¿te quedó claro lo que plantea el sindicato? Sí hay menos población dentro de los centros, pero evidentemente el número de funcionarios termina mermando. Sí, pero eso seguramente por las condiciones de trabajo. Pero las cifras que nos manejaban era que había 700 funcionarios y hay 300 y poco internos, o sea, un promedio de 2 funcionarios por interno. Capaz que están mal distribuidos. Si en algún lugar hay 4 para 25, en otro lugar capaz que hay 10 para 6, no sé, hay un tema de redistribución. No tienen buena fama la gente del INISA. Yo tengo, sin lugar a duda, hay gente que labura ahí y es muy responsable y muy dedicada, eso no tengo ninguna duda. Conozco a alguna gente, pero históricamente la relación ahí adentro ha sido bastante conflictiva, ¿no? Bien. Sí, yo no recuerdo tanto más para atrás. Recuerdo la anterior administración, porque acá cada 2 días estábamos haciendo un programa. Y con Fulco era... Claro, pero entonces uno dice, bueno, el cambio de autoridades traería una ola nueva de vinculación y sin embargo no pareciera ser tan buena todavía, ¿no? Se le están como, por lo que interpreto, todavía dándole créditos a la transición. Pero ¿por cuánto tiempo más? No lo sé. ¿Qué pensás, Vero? Creo que me parece que esa es la clave, ¿no? Más allá del buen funcionamiento, el mal funcionamiento de los funcionarios o de las actitudes de los sindicatos, me parece que el asunto acá es qué plan nuevo tienen las autoridades para un sistema penal adolescente, porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, seguramente vamos a tener 5 años más de programa donde el sindicato se va a quejar de las agresiones, donde vamos a vivir más o menos la misma circunstancia. Realmente lo que más me preocupa es qué es lo que está pasando de fondo. Tú lo preguntabas y no me quedó muy claro cuál es la razón puntual por la cual estos jóvenes están teniendo mayores problemas de convivencia entre sí, porque por allí en la crónica aparecen que los funcionarios, entre otras cosas, resultan lesionados porque hacen su trabajo, ¿no? Tratan de evitar que ellos se agredan entre sí, habla de requisas, de cortes carcelarios. Entonces, ¿realmente pensamos que aumentando las penas, como las estamos aumentando, sin cambiar el proyecto que tenemos para estos jóvenes, vamos a tener un resultado diferente? A mí me genera mucha expectativa conocer qué proyecto tienen para estos hogares las autoridades y después veremos si los funcionarios están a la altura de esos proyectos o no. Hasta ahora no hemos conocido proyectos claros, concretos de rehabilitación de estos menores, porque con más años o menos años van a volver a la sociedad. Martín. Bueno, creo que hay cada vez menos internados en el INISA, ¿no? Siguen bajando. Y yo estaba mirando, y eso responde a una cantidad de teoría, digamos, ¿no? No sé cuál es la correcta, pero una de ellas es la aplicación del Código del Proceso y la suspensión de las condenas. Me parece que eso es una política, en sí misma es una política, en el sentido de lo que decía Verónica, porque eso tiende a dar penas sustitutivas, a tratar de educar en vez de castigar, o sea que ahí hay una modificación. Yo creo que mirando... obviamente yo nunca entré a un centro del INISA, no lo conozco. No es de las autoridades del INISA, esa modificación no depende de las autoridades. No depende de las autoridades, pero es parte de una política con respecto a los menores delincuentes, ¿no? ¿Sí? Yo estoy hablando de proyectos concretos para quienes yo te entendí. Dentro de las paredes. No, yo te entendí, pero nunca las cosas se resuelven en un solo lado. Dentro de las paredes, para quienes están internos, yo no conozco a nadie, iba a decir eso. Yo no entré nunca, no los conozco, no sé cómo funcionan. Lo que sí veo es que hay un problema de procedimiento acá, porque un funcionario, estaba leyendo, le rompieron la nariz porque se metieron en medio de una pelea. Y a otro lo tomaron de rehén porque también había un conflicto entre ellos y se metieron. Obviamente nadie puede ir regalado, ni que sea 1, ni 2, ni 3, regalado a meterse. Si se mete después en el medio... y pasa algo con los chicos, seguramente le van a Pero Victoria, lo que quiero... ¿Y ustedes que miraban? No, lo que quiero decir es que de repente les falta el equipamiento necesario. Tendrán que ir, para que no le rompan la nariz, tendrán que ir con un casco, como va la republicana, qué sé yo. Tendrán que... Y sí, pero a separar a violentos, ¿cómo vas a ir? ¿Como un angelito?
No me digas, bueno, tenés Bueno, que ir pero como un entre otras coracero. cosas está lo que te decía el Pero funcionario. si no te van a pegar No es siempre. un tema de una persona sola. Si tú tenés 1 para 25 y te metes en la mitad de una pelea, no se trata de casco, no. Evidentemente... Y tiene que ir 50. Para pegarle a esos violentos tiene que ir 50 capaz para que 25. Capaz que entonces tiene razón que le faltan funcionarios. No, pero no podés basar tu política de funcionario en ¿Y la vas a basar función en de un los casco? conflictos que tienen los adolescentes. ¿La vas a basar en un casco, en un traje de seguridad? Y Para sí. separar a los... Esa es la política que vas a desempeñar para este tema. ¿Te acuerdas que usaban colchones? Interesante. Y Usaban sí. colchones para separar. Aquella Pero obviamente. filmada, usaban los colchones para separar. Pero los violentos, ¿vos te crees que los combatís con qué? Claro. Bueno. Pero ¿cómo parás Primero un tendrías violento? que preguntarte qué es lo que hacen cortes carcelarios allá adentro, qué es lo que hacen las peleas entre ellos, batallas campales. Todo eso- Primero tenés que ir a las causas de fondo, en vez de pensar que con un Estamos casco se hablando, soluciona todo. esto se dispara porque agreden funcionarios. Está. Agreden Por funcionarios. eso- Bueno, no te dejes agredir, hace algo para que no te el agredan. tema de fondo Qué sé me yo, parece que empezá tiene por que ser ahí. otro, ¿no? Yo no me meto si no tengo un casco, para que me rompan la Una cara. solución bastante económica, además. Pero no te puedes quejar de que te rompen la cara, que te rompen la nariz, si vas como un angelito a decir, muchachos, no se separen. Muchachos que son unos delincuentes de cuarta y que son los rebeldes, que son los más violentos, porque los que están yendo ahí ahora son los que no tienen ni lugar a pena sustitutiva ni nada, son los peores. Por eso mismo. Estás con los peores. Por eso ¿Y mismo, cómo vas a ir como eh, un angelito? Tal vez 4 Ah. para 25 de los peores y 4 módulos, como decían allí, está difícil. Bueno, entonces tú estás con el sindicato, pongamos más funcionarios para cuando se pelean. Muchos funcionarios para Yo cuando estoy se con el pelean. sindicato Pero porque el me parece planteo que son quienes el están planteo es allí ridículo. conociendo... no creo que sea ridículo porque tú mismo El estás planteo. diciendo que se necesita una estrategia distinta. Yo creo que además de la estrategia de contener la violencia, se necesita atacar las causas, qué es lo que está pasando allí y, bueno... Andá con una bazuca, muchachos, se separan o les tiro. Está Creo que sí. perfecto, bueno. Es la única forma. Sí, sí. Entre estar con el sindicato y cuestionar su fama, decías que tiene mala fama. ¿Dónde te ubicas vos, Ale? No, lo que pasa es que me parece que hay una cuestión puntual y otra de fondo. La puntual es que, bueno, naturalmente en ningún trabajo puede permitirse que una persona sea agredida, ¿no? Eso es de una obviedad grande como una casa. Entonces, desde esa perspectiva, si alguien es agredido, si alguien corre, su integridad física corre peligro, está bien que reclame, que proteste, etcétera. Lo que pasa es que no nos olvidemos que esto ocurre en un lugar que se llama Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Y esa es la pregunta que como sociedad nos tenemos que hacer. Es decir, ¿estamos teniendo éxito en la inclusión social de estos adolescentes? Bueno, ese es el tema que como sociedad nos debemos preguntar y por algo existe ese instituto y me parece que desde esa perspectiva tengo la impresión que estamos fracasando, ¿no? Tú lo ves más como una cárcel, ¿no? Como que debiera ser una cárcel y regirse como se rige una Pero si cárcel. hubiéramos bajado la edad de imputabilidad, Mirá que es una seguramente esto pregunta no sin pasaba. vueltas, sin doble sentido. Es una pregunta bien clarita. Si hubiéramos bajado la edad de imputabilidad, capaz que esto no pasaba. No tiene nada que ver una Claro, cosa con otra. ¿Qué tiene estás que ver. hablando? No hubieran ido Sí, porque tampoco. estarían Escuchá. presos. ¿Pero cómo estarían presos? Bueno, si están dando penas ¿cuál es la- sustitutivas. Acabas de decir cuál es vos la que dan penas No, sustitutivas. los que están ahí y ahora adentro, empezás- no, los que pero- están ahí adentro, en vez de estar apostando a rehabilitarlos, estarían presos. Y estarían peleándose Y en están otra apostando- cárcel y los guardias están cárcel apostando a estarían... rehabilitarlos. No seas malo, es lo mismo. Están apostando a Bueno, es lo rehabilitarlos. mismo entonces, correcto. No, es lo Es lo mismo. mismo. No seas Es lo malo. mismo que estén presos que estén ahí. Pero además Por lo- se supone que en una cárcel también deberías estar Con lo cual el apostando señor a Alfredo rehabilitarlos, García ¿no? me acaba de Lo dar que- la razón y coincidir conmigo. No, lo que Muchas yo te gracias. digo es García. que No esperaba menos. si tenemos menos población a nivel del INISA porque se dan otro tipo de penas sustitutivas. Antes un gurí robaba una cartera, robaba algo en un supermercado y marchaba preso. Ahora se le da otro tipo de pena, Ahora lo cual está bien, no está para ahí mi adentro. criterio. A este tipo de instituciones va gurises que son complicados o pesados. Correcto. ¿Tá? Entonces, lo que hay que hacer, si son menos, tratémoslos adecuadamente, separémoslos, que no tengan contacto uno con otro, lo que sea, dar la estructura para que esos gurises tengan una situación de encierro Completamente de adecuada. acuerdo. Completamente Y de no es acuerdo. con más funcionarios necesariamente, porque siempre, yo estoy harto de los sindicatos que siempre reclaman más funcionarios. Siempre el problema, más funcionarios, más funcionarios. ¿Por qué más Bueno, funcionarios? Verónica quiere más Capaz que funcionarios. tienen que ser más funcionarios abocados a determinadas tareas, porque habrá que averiguar, vos decías son 700 Evitar y que se 300 peleen. chiquilines. Claro. Hay que averiguar dónde están los que faltan. ¿No? Y están todos en licencia Y bueno, sindical. capaz que sí, capaz que hay que Más ver allá- qué es lo que están haciendo. Más allá para que no se Evidentemente, peleen. abocados a las tareas de seguridad no están. Y más allá si eso o no una cárcel, deberíamos preguntarnos si el INISA hoy día no se parece más a una cárcel, ¿verdad? Que en todos los casos de lo que la debería ley y la ser- norma dictamina. Que en todos los casos, pero ya sea mira, una habría cárcel que- de en cualquier personas o caso, un sistema las de cárceles recursos son humanos, centros- debería Muchas cosas rehabilitar. más de las que sabemos.
¿Cómo? En cualquier caso, pasan muchas cosas más de las que sabemos. Sí, obvio. Por favor. De Pero- las buenas Y de las malas. Pero y de las malas. esto no es nuevo. Así que estaría bueno que algún conflictos- día tengamos una radiografía más completa. De Los qué pasa conflictos ahí. en INISA, que antes se llamaba de otra manera, Eh, son históricos. Tenemos que despedirnos. Bueno, Tenemos que despidámonos. despedirnos. Gracias, como siempre, por estar del otro lado y que tengamos todos un buen comienzo de semana. Chau, chau. Hasta mañana.